Asociación Colombiana de Ingenieros, le damos la bienvenida al ingeniero Edgar Vaquero. El ingeniero Edgar nos va a estar acompañando el día de hoy con esta conferencia bastante interesante, planeación financiera para el logro personal y profesional. Entonces, por el chat vamos a estar compartiendo el enlace de esta actividad para que la puedan compartir a todos sus colegas y personas interesadas. Recuerden, no tiene ningún costo. Y bueno, entonces, ingeniero, bienvenido. Abrimos los micrófonos para que nos colabore, por favor, con un pequeño resumen de su hoja de vida y arrancamos con la actividad. ¿Le parece bien? Sí, señor, perfecto. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Perfecto, sí, señor, claro y fuerte. Bueno, buenas tardes. El tema de hoy entonces se había mencionado como planeación financiera para el logro personal y profesional, y mi intención es que podamos pues que ustedes reciban alguna información que estoy seguro les va a ser muy útil, pero lo más importante es que ojalá la puedan llevar a la práctica. No, el enlace que lo compartimos. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Que yo oigo a ti, Manuel. Ingeniero, qué pena con usted. Ya estamos silenciando todos los micrófonos. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, si les parece, para que sea mejor la presentación, voy a quitar mi imagen, pero pues cuando quieran hacer, bueno, como metodología, hablábamos con Manuel ahora, me corrigen si entendí bien. Vamos a intentar hacerla interactiva, o sea, que ustedes puedan interrumpir y hacer preguntas, obviamente que sean preguntas generales, digamos, ya casos particulares. Obviamente yo puedo ayudarles sin ningún compromiso para que ustedes se sientan tranquilos posteriormente de contactarme si así lo desean. Pero me parece que la charla interactiva, y pues siendo tan pocas personas por ahora, vamos 11, se puede facilitar para que pues sea más interesante. Entonces voy a quitar mi presentación, mi cámara, y primero que todo me voy a presentar. Si no me quiere avanzar, ya. Primero quiero presentarme. Entonces, mi nombre es Edgar Vaquero, yo trabajo en una agencia exclusiva de Scandia que se llama De Su Futuro. Soy esposo de Elvira y padre de Ricardo y José David. Y hace 15 años, más de 15 años, tenemos esta agencia que les mencionaba, en donde nos dedicamos a asesorar y acompañar a las personas a lograr su salud, su bienestar y sus metas de vida. Vamos a entrar en materia y a ver si esto avanza. ¿Por qué no avanza? Ya. Entonces, aunque decía planeación financiera, me voy a permitir hablar de libertad financiera, usarla como un sinónimo porque a mi forma de ver a eso se refiere. Para tener pues como un panorama general de lo que vamos a ver en estos minutos, porque ustedes saben el tiempo se pasa muy rápido, es una pequeña definición, una definición simple y práctica, la importancia de que ustedes tomen cartas en el asunto, que se empoderen en sus finanzas, el contexto, digamos, de todo este paradigma, de toda esta teoría que está detrás, la importancia de soñar, como todo en la vida, dicen por ahí que uno nunca debe perder su espíritu de niño para estar siempre imaginando y soñando cosas, pero como dicen los colegas ingenieros eléctricos, hacer polvo a tierra, siempre aterrizar esos pensamientos, esas ideas y volverlos realidad. Y lo que se habla de la planeación en el largo, mediano y corto plazo, que estoy seguro pues que todos ustedes de pronto ya han recibido alguna información de lo que es un plan de trabajo, un proyecto, lo que sea.
pues nosotros, los occidentales, planeamos un poco más de corto plazo. Seguramente ustedes han oído que las culturas orientales son más de largo plazo. Y definitivamente nosotros, por estar en el trópico, somos muy cortoplacistas. Eso tiene sus más y sus menos, pero en el largo plazo, pues eso es contraproducente y es importante también pensar en el futuro lejano. El de mediano plazo, obviamente, ni qué decir, y el de corto plazo, pues es el que nos va a permitir avanzar poco a poco para ir cumpliendo esas metas grandes o importantes en la vida. Como dicen por ahí, antes de correr hay que caminar, ¿cierto? Antes de caminar uno gatea, entonces pues hay una secuencia ahí que es importante aprenderla, no desfallecer, persistir, ser disciplinado y seguramente van a tener unos resultados importantes. Lo que es el ciclo de la planeación financiera y pues cómo podemos empezar a actuar, como decía al principio, pues que ojalá sea algo práctico para que ustedes lo puedan llevar a sus propias realidades. ¿Qué es planeación financiera entonces? Es un método para poder avanzar o lograr los cumplimientos de mis metas y mis objetivos. ¿De qué? De mi proyecto de vida. Entonces, si hablamos del proyecto de vida de cada uno de ustedes, pues seguramente muchos lo han pensado, otros no, otros son más de corto plazo, como lo decía ahora, pero ese es el pensamiento, la definición, la idea que quiero dejarles en sus mentes de cuál es su proyecto de vida, dónde están ustedes ahorita, de dónde vienen y para dónde van, a dónde quieren llegar y sueñen en grande, eso no tiene problema. No hay cosas imposibles. Lo que pasa es que hay que hacerlas poco a poco, ¿cierto? Entonces, yo traje dos teorías que hay por ahí que seguramente muchos de ustedes la conocen. La escala de necesidades de Maslow, traje dos de autores diferentes, pero más o menos dicen lo mismo, pues de que hay unas necesidades básicas o fisiológicas, ¿cierto? Por ejemplo, dejar de respirar, pues es tal vez la más crítica, que no aguanta uno, los que aguantan mucho, pues más de 3 minutos. La alimentación, el descanso, en fin. Hay otros temas de seguridad que son también fundamentales, pues que es tener un techo, tener una vivienda, tener pues unos recursos, una familia, una salud y ojalá alguna pertenencia. Temas de afiliación o de ¿cómo se dice? Relacionamiento, es tal vez, dice esta teoría, pues como la siguiente escala, donde es importante pues tener el afecto y la amistad de otras personas y tener pues ya mi intimidad con la pareja que yo decida, en fin. Después sigue otra cosa que es el reconocimiento. Entonces yo quiero tener éxito, ¿cierto? Yo quiero ser una persona respetable, una persona de fama, qué sé yo. Esas son necesidades de cada quien y prioridades. Y por último, unas de autorrealización que dicen por ahí que hay que sembrar un árbol, escribir un libro, no me acuerdo cuál es la otra, pero más o menos va en esa línea y esta es una definición que pues la traigo a colación porque es como yo me ubico en mi proyecto de vida, ¿cierto? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que quiero? Y obviamente es más importante el ser que el tener, ¿cierto? Esta es otra teoría que es el círculo de la vida o la rueda de la vida. Seguramente también algunos de ustedes la han visto. Es una metodología que usan en coaching para acompañamiento pues de personas o de equipos de trabajo, en fin, pero la metodología en casos personales, volviendo al tema de mi proyecto de vida, es que normalmente los autores acostumbran a hablar de 8 temas importantes, digamos, en la vida de cada quien. Y la invitación es que ustedes en su familia o a nivel personal lo hagan y digan, hombre, ¿cómo estoy yo en cada nivel? Entonces, como pueden ver aquí en el segundo gráfico de la derecha, hay una escala de 1 a 10 en donde uno va marcando cada punto en donde siento que yo estoy en esos temas que yo definí como importante. Por
pues para unos puede que un tema no sea importante, no sea relevante. Este, por ejemplo, tiene 10 variables, hablamos de 8 variables, pero seguramente todos están de acuerdo. Hay una frase, yo voy a usar muchas frases porque me gusta pues ir a la realidad, digamos, de nuestras vivencias, de nuestras formas de ser y de pensar, que dicen que salud, dinero y amor, hay hasta canciones y todas esas cosas. Pero yo diría que hay más que eso, ¿cierto? Pero indudablemente la salud, por ejemplo, es un tema fundamental. Sin salud, el resto no se puede hacer, no hay nada que hacer. Y el dinero, fíjense que siempre está por ahí, aquí está hablándose de finanzas, aquí también hay otros autores que lo dicen de otra forma, pero es un tema que está ahí y que además transversalmente toca a los demás. Como decía un gran filósofo nuestro, Kit Pambele, es mejor ser rico que pobre. Obviamente la plata no es lo primero ni lo único, pero indudablemente que eso ayuda a todos los demás temas, pues poderlos trabajar y desarrollar. Estas dos teorías, por así llamarlas, lo que quiero es como dejárselas a ustedes en sus pensamientos, porque es la base, ¿cierto? Si yo tengo ese macro de dónde estoy parado, de dónde vengo y para dónde voy, pues yo ya puedo empezar a organizar mis planes financieros. Y es muy respetable cómo cada uno ve su vida, ¿cierto? Hay gente que dice, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo quiero viajar, yo ya no quiero estudiar más, pues académicamente, si no quiero es hacerlo de forma autodidacta. Hay muchas formas en que cada quien ve su mundo y ve su experiencia, y además es dinámico, está cambiando, uno tiene derecho a retractarse, a equivocarse, ¿cierto? Hay matrimonios que no funcionan, en fin, pero es bueno que uno esté consciente de todo eso y que sepa para dónde va, para que mis decisiones pues sean responsables y pensadas, digamos, no en el corto plazo y en una satisfacción momentánea, sino en un futuro en donde pues voy a dar bienestar a los míos y por supuesto a mí mismo. Si hablamos del ciclo de vida de un ser humano, pues tomé aquí dos imágenes, una de una mujer y otra de un hombre, pues la silueta pareciera que es un ser masculino. Bueno, pues uno nace, crece, se reproduce y muere, dicen así en forma simple, ¿cierto? Pero en el tema financiero, como ya lo vamos a ver, pues hay un periodo de mayor productividad, que es, por decirlo de alguna forma, la época de vacas gordas, que es la que hay que tener muy en cuenta para cuando sea la época de vacas flacas, pues yo esté preparado a afrontar esas circunstancias. Es más, si ustedes miran cómo es la evolución de una inversión, ¿cierto? Un portafolio de inversión que es en lo que nosotros estamos especializados, no siempre va para arriba y la vida de uno es igual. O sea, la vida en la realidad es un sube y baja, ¿cierto? Hay momentos que son de crisis por algún lado, pues puede ser de temas de familia, de temas de dinero, de temas de pérdidas, pues de personas que se van. Ahorita con la pandemia creo que hubo una sensibilidad muy clara de que no somos eternos y de que es un pecado en el trabajo nuestro, uno lo ve siempre en el tema del dinero, que la gente cuando está arriba se le olvida que de pronto no va a estar ahí todo el tiempo. Entonces es importante prever esas circunstancias y tomar acción, tener una disciplina para aprovechar pues esos buenos momentos para cuando vengan los malos momentos pues poderlos sobrellevar. Entonces, un resumen podría ser de un plan, de la definición de un plan financiero, es un mapa, es una ruta, ¿cierto? Que me dice cómo, y la hago yo mismo para saber cómo voy logrando mis metas. Si yo quiero irme a Europa, por decir algo, pues seguramente yo no puedo decir el próximo mes nos vamos a Europa o las próximas vacaciones. No, seguramente para la mayoría de nosotros sea un plan de más largo plazo, ¿cierto? Hombre, vamos a empezar a ahorrar, vamos a hacer en, no sé, de pronto algunos pueden decir en un año, otros en 3 años, otros en 5 años, pero es lo que le digo que si uno se lo propone lo puede lograr. Y vamos a hacer
estas actividades, vamos a hacer estos manejos de dinero para poder ir y lograr ese cometido, ese objetivo. Entonces, digamos que la intención es no dejar nada al azar, no es de que Dios proveerá, ¿cierto? Que son dichos y cosas que tienen, o que no se lleva uno nada, cuando uno muere nada se lleva. No, hay que planear las finanzas, hay que cuidar el dinero, obviamente hay que producirlo, que es lo más importante, y eso es trabajando. Y segundo, pues hay que organizarse y saber cuáles son las prioridades en mi vida, qué es lo que yo quiero, para dónde voy, qué es lo que quiero hacer. Y lograr pues mi libertad o mi seguridad financiera. Entonces, la planeación financiera es un medio para que yo pueda lograr mis metas, tener pues una vida saludable, ¿cierto? Una vida de prosperidad, por así decirlo, y conseguir más que tranquilidad, yo diría que es felicidad, porque es que hay otra frase que dice por ahí que el que más tiene no es el que más necesita, porque uno nunca va a estar satisfecho, siempre va a hacer falta algo. Entonces hay que lograr un equilibrio también desde esa perspectiva de que yo sea ambicioso, de que yo sea inquieto, yo quiera superarme, estar mejor, pero por el otro lado, ser feliz con lo que tengo, ¿cierto? Y entender que la vida no siempre es hacia arriba, sino que hay circunstancias que hay que saber manejar, pero definitivamente uno mismo es el que decide ser feliz o decide pues complicarse la vida y complicarse a los demás. Entonces, les decía, la importancia de soñar. Los invito a que hagan un ejercicio. Nosotros tenemos algunas metodologías que el que considere que podamos ayudarle sin ningún compromiso, lo hacemos. Sueñen con su familia, ¿cierto? Si son casados, si tienen pareja, pues si son solos, no importa, que hablen con sus papás, con su hermano, con la persona más cercana que les ayude a imaginarse cosas, qué sé yo. Entonces, hombre, yo quiero tener mi propia empresa. Yo, si tengo hijos, pues seguramente uno ya comienza a pensar en sus estudios superiores. Si les gusta viajar, pues hombre, yo quisiera ir a estos lugares. Y es lo que les digo, una cosa es el largo plazo, que ese no está mal pensarlo, pero tengo que ir poco a poco de cómo lo voy a hacer. Hombre, a mí me gusta la camioneta Mercedes-Benz, la última que sacaron, ¿no? Pero resulta que yo hasta ahora no tengo sino una moto. Pues listo, vamos a ir trabajando a primero tener un carro mejor y poco a poco seguramente llegaré en algún momento a esa gran meta que yo me estoy proponiendo. Ahora, una meta importante es, por ejemplo, casarme. Si yo quiero organizarme y tener una familia, pues ese es un proyecto de largo plazo, un proyecto importante, ¿cierto? Entonces tengo que también más o menos manejarlo. Pues hay muchas discusiones y teorías de que si uno hiciera todas las cuentas, pues seguramente ni se casaba ni tenía hijos, ¿no? Porque eso es como muy complicado y muy costoso. Pero sí, unas cosas básicas, hombre, vamos a ir a vivir en arriendo, o mejor nos esperamos o ahorramos un poco y hacemos lo de la cuota inicial y ya tenemos alguna vivienda. Entonces, un tema importantísimo, el último imagen que está aquí, que es el del retiro. La gente joven, en su gran mayoría, o que hay excepciones, uno se sorprende a veces, pero en su gran mayoría lo ven tan distante y tan lejano que dicen, es que yo nunca me voy a pensionar y yo no sé qué, y ahorita con toda la discusión que hay, además un poco de gente diciendo cosas que no son, le complican a todo el mundo la vida, y la realidad es que a pesar de la violencia de nuestro país, seguramente la mayoría y de las enfermedades y accidentes que no faltan, la mayoría de nosotros vamos a morir, si Dios quiere, de viejos. Y hay que pensar en eso. Yo estoy seguro que ustedes a su alrededor han visto gente cercana seguramente a ustedes en que viven de la caridad, son viejitos o viejitas que están abandonados a su suerte y pues que si alguien no les da la mano, pues pasan circunstancias muy difíciles. Entonces, yo creo que un objetivo de la vida es uno tratar de ser independiente y no ponerle pereque a los demás, ¿cierto? Que ojalá uno pueda
estar tranquilo en sus últimos años, y pues si alguien lo quiere visitar a uno está bien, pero que no esté uno pensando que es que el hijo mío me va a sostener cuando yo esté viejo, porque seguramente eso no va a ser así, o el Estado, por así decirlo. Bueno, este cuadro es muy importante. Me preguntaba Manuel si podíamos dar la presentación. Yo les decía que les iba a poner un incentivo. No tengo ningún problema de compartirles toda la información, de eso se trata. Pero sí con una, ¿qué se dice? Con una retribución o con un acuerdo, y es que me autoricen contactarlos. Mi trabajo, el trabajo de nosotros, como decía con mi señora, es conseguir clientes, visitar clientes. Hay gente que se va pensionando, hay gente que cambia de lugar, entonces pues nosotros siempre estamos en búsqueda de nuevos clientes. Y quisiéramos, pues, si ustedes nos lo permiten, que nos dejen contactarlos para que nos den sus datos y nosotros hacemos algún puente y les participamos toda la información, todos nuestros conocimientos y toda la ayuda que consideren. Entonces, estamos hablando del retiro, de la jubilación. Es un tema que desafortunadamente en nuestra idiosincrasia no le paramos muchas bolas, sino cuando ya está uno próximo. Entonces, mucha gente cuando ya está en los 50 comienza o cerca, comienza a decir, oiga, ¿y yo con cuánto me voy a pensionar? ¿Y yo cómo voy a hacer? Y si es gente que nunca ha cotizado, por ejemplo, en pensión, pues ya es muy difícil armarle un programa de pensión. Pero si desde joven lo tiene claro, pues como lo vamos a ver adelante, va a ser muy fácil, digamos, lograr un resultado y no llevarse sorpresas posteriormente, porque uno definitivamente tiene que empoderarse y manejar su propio destino, o sea, no dejarlo al azar, como decíamos ahora. Eso no es que mi destino está marcado y yo ya nací así y voy para allá, sino que uno mismo es el que se labra su futuro. Entonces, ese es un tema importante, que todos lo tenemos, que hay que pararle bolas. Si yo quiero hacer un patrimonio, yo tengo que también ser organizado y ser inteligente en el manejo de mis finanzas. Si yo quiero, es mucho más inteligente, por ejemplo, que yo ahorrara para lograr mi cuota inicial de un apartamento, a que yo me endeude para pagar una cuota inicial y fuera de eso después tenga que pagar otra mensualidad, por así decirlo, para pagar esa vivienda. Entonces hay muchas formas de uno poder lograr ese objetivo, pero tal vez otro de los tips bien importantes o prioritarios aquí para que les quede a ustedes en sus conocimientos es la importancia del ahorro. El ahorro es una cultura que en nuestro medio tampoco está muy institucionalizada, por así decirlo. Depende de los ejemplos. Hay familias que uno ve, y familias humildes, pues eso no necesariamente es de estrato social, ni siquiera a veces de educación. Hay gente muy educada que no lo ve con importancia. Y hay señoras muy humildes que uno ve que hacen sus cadenas, que hacen sus cosas, y hacen sus ahorros, que uno mismo se sorprende pues cómo logran tener esa disciplina y hacer esos ahorros para pues hacer sus planes de trabajo, conseguir sus cosas. Entonces hay que ahorrar, hay que tener la disciplina de guardar algo de lo que uno se gana. Obviamente hay circunstancias en donde pues si uno es casado y se gana el sueldo mínimo y tiene hijos, pues va a ser muy complicado hacer el ahorro. Pero los que no, los que viven con sus papás o eso, pues no se gasten toda la plata yendo a Andrés Carne de Res o yo que sé a dónde, pues porque la vida también hay que vivirla, pero sí piensen en la importancia de ir guardando algo para construir un patrimonio, para que tengan ustedes su propio bienestar, que obviamente eso es algo que uno ve que ha cambiado y hay muchos estudios y cosas que muestran que definitivamente las personas de hoy en día piensan muy distinto a lo que se pensaba hace unos años de cuidar un trabajo, de salir pensionados, de todo eso. Eso ya está totalmente reevaluado y replanteado, pero sí en el tema del dinero es importante tener una disciplina y un manejo, digamos, prudente, no irresponsable, porque
todo el consumismo, por así llamarlo, lleva a que uno esté más endeudado, a que uno haga ahorro. Entonces, lo primero que hacen las entidades financieras muchas veces cuando la persona está por graduarse es darle su tarjeta de crédito. Y obviamente todo el mundo feliz, pero si la persona no sabe manejar eso, se le va a volver un boomerang, va a ser un lío en vez de una ayuda. Lo otro es la educación de uno mismo. Los tiempos de hoy exigen cada vez que uno esté mejor preparado, y si tiene unos hijos con más veras, y eso exige unos recursos. Entonces, los que tienen hijos, vale la pena que piensen cómo va a ser el tema de la universidad, porque como ya lo vamos a ver ahora, el ciclo de vida laboral también se va cumpliendo. Y cuando los hijos están por entrar a la universidad, normalmente es cuando la cosa se pone más dura y más compleja para pues, sacar adelante a esos muchachos. Entonces, es un tema que mucha gente lo trabaja, mucha gente se organiza y lo chulea, por así decirlo, para estar tranquilo y pues lograr ese objetivo, ¿cierto? Que lo dicen que lo que mejor puede uno dejarle a un hijo es su educación. Ya cuando hablamos de patrimonios importantes, pues hay formas inteligentes, digamos, de hacer esas transferencias de patrimonio, de pagar impuestos también, digamos, de tener unos beneficios tributarios. Y el otro punto más importante es el de los riesgos, el de los imprevistos que surgen en la vida y que en la teoría de finanzas, de planeación financiera, se habla mucho de lo que uno debe hacer. Por poner un ejemplo, las cesantías, como las conocemos aquí en Colombia, es para cuando uno esté cesante. Se supone que uno debería guardar o tener un ahorro, por así llamarlo, de 6 meses de lo que es mi flujo de caja mensual. O sea, si mis gastos mensuales valen, por poner un número, 2 millones de pesos mensuales, pues yo debería tener guardado en una cuenta 12 millones de pesos. ¿Para qué? Para que cuando yo me quede sin trabajo o mi negocio se quiebre o pase cualquier cosa, yo no tenga que vender mi carro, vender mi casa o irme a vivir donde mis papás, porque yo puedo subsistir por 6 meses mientras me vuelvo y consigo trabajo, vuelvo y me organizo, vuelvo y me ubico. Una separación, cosas de esas, pues son complicadas. Entonces, ese es un tema de manejo de imprevistos, pero también está el tema de seguros, que algo vamos a ver que es una forma también de protegerse uno y proteger a los de uno y a su patrimonio. Las mujeres en general tienden a ser más previsivas en su naturaleza, ¿cierto? Entonces hay que escucharlas. Si uno tiene pareja, escucha a su pareja. Traten de actuar en conjunto, no se escondan las cosas. Obviamente es respetable. Hay clientes que uno tiene que decir, yo no quiero que mi pareja sepa que yo sea hombre o mujer, ¿cierto? Que tengo yo estos ahorros, listo. Pero el ideal es que ojalá siempre las cartas estén sobre la mesa y se actúe de común acuerdo en cómo me voy a ir organizando. 2 hacen más que 1 y es mucho más fácil llevarse en la vida, digamos, para salir adelante con todos los proyectos. Yo no sé hasta ahí, me gustaría, pues vamos en la mitad del tiempo, saber si hay alguna inquietud, si tienen alguna pregunta o si avanzamos y si más o menos está claro el mensaje hasta ahora. Bueno, todos los asistentes pueden dar clic sobre la manito si desean hablar o dejar la pregunta en el cajón de preguntas. Hasta el momento no tenemos preguntas. De acuerdo. Ahí sí, una manito levantada. Sí, señor. El ingeniero José Armando Pérez. Ingeniero, gracias. Ya puede hablar. Sí, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, ingeniero Edgar, por esta presentación que estamos desarrollando. Tengo una inquietud. ¿Cómo se balancea o qué consejos o qué tips nos puedes compartir para saber cómo se balancea contra las expectativas que uno quiere? Sobre todo en este mundo actual, en la situación actual, en donde hay una gran incertidumbre,
Hay el famoso mundo VICA o BUCA, como se quiera hacer, donde hay volatilidad, donde hay incertidumbre, donde hay complejidad, donde hay ambigüedad. Entonces, ¿cómo balancearía uno, por ejemplo, en cada uno de los aspectos o de los ejes de la planeación financiera? Y si estos ejes se pueden reducir en cantidad, es decir, para hacerlos un poquito más manejables. José Armando, gracias por tu intervención. Sí, digamos que pues yo no tengo la última palabra y obviamente lo interesante de este tipo de temas es que no son ciencias exactas, que son lo que los ingenieros estamos acostumbrados. Hay un poquito de arte, por así decirlo, aquí detrás también, o de ¿qué será? De formas de actuar, de formas de pensar, de formas de ver la vida. Entonces, uno tiene, y es dinámica, la vida es muy dinámica y como tú bien lo dices, hoy en día todo está moviéndose a una velocidad en donde cambian las cosas de un día para otro y con el tema de pandemia pues fue todavía más agresivo, digamos, en algunas cosas, todas esas dinámicas que se dan. Pero a nivel personal, pues la vida de uno cambia cuando llega un hijo, cambia cuando se le muere a uno la pareja, ¿cierto? O sea, hay una separación, cambia cuando pierde uno su trabajo, y esos son todos aspectos negativos. Por el otro lado hay aspectos positivos, ¿cierto? Me aumentaron el sueldo, conseguí un nuevo trabajo, soy soltero, qué sé yo, me voy a volver a organizar y pues hay un acontecimiento importante, viene un hijo, también uno puede verlo pues por el lado positivo, ¿cierto? De que es alguien que me va a impulsar en la vida, que me va a ayudar a salir adelante. Entonces, yo diría que sí, que cada persona está en total libertad de resumir sus cosas. Nosotros como asesores, precisamente, estamos entrenados no solamente con la teoría, sino con la realidad de la vida de cada caso que uno va viendo y que obviamente pues adivinar el futuro es muy complejo, ¿cierto? Cuando se habla, por ejemplo, de los dos regímenes de pensiones, que está el ahorro individual, que son los privados, o el de prima media, que es el de Colpensiones, es muy difícil cada caso, cuando uno ya la gente, pues, y sobre todo muchos políticos que hablan, pues, como si tuvieran la palabra de Dios, eso es muy relativo, como están las cosas ahora, que viene una reforma pensional y todo eso. Entonces, cada caso es distinto y además está vivo, o sea, cada cosa, cada ser humano está en continua dinámica y sí tiene uno que ir haciendo ajustes. Entonces, cuando uno es asesor y logra uno la intimidad con su cliente, uno normalmente es mucho más objetivo que el que está en su lío allá adentro y uno puede aconsejar a la persona. Y normalmente cuando la persona se deja ayudar, es más fácil decirle, vea, ahorita que usted está en este problema, cancelemos, qué sé yo, esta deuda o esta hipoteca o hagamos este movimiento y hagamos estos ajustes, pues porque yo estoy concentrado obviamente en el tema financiero, ¿cierto? Que es donde uno tiene que actuar y hay veces que uno le toca desmontarse de un proyecto. Hombre, yo estaba trabajando para porque pues un carro, eso no tiene problema, pero comprar una casa, ¿cierto? Yo iba a comprar una casa y resulta que alcancé a dar una cuota inicial, o qué sé yo. Entonces, muchas veces hay que dar la reversa, nada que hacer, perdiendo lo menos posible. A veces hay que darse el lapo antes y no después. Por ejemplo, pagar impuestos. Hay dos cosas, hay un chiste por ahí que dicen, y no sé si eso ayuda a la pregunta, a la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. Hay un chiste por ahí que dice que hay dos cosas seguras que uno tiene en la vida, la muerte y la diana. Uno tiene que pagar impuestos y no pagar impuestos es gravísimo. Entonces, en nuestro medio, pues hasta la cárcel, y ahorita pues la reforma y todo lo que están haciendo es todavía ponerla, porque ustedes saben que hay muchos sinvergüenza que quiere evadir impuestos, nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, como en la vida de esa criolla, pues de que, y resulta que eso tampoco es conveniente ni es saludable.
Entonces, hay ocasiones en donde uno tiene que castigarse financieramente, digamos, cancelar una deuda, devolver algún inmueble, algún activo, pues que uno estaba pagando, teniendo, a seguirlo esperando a que mi cosa se me va a resolver y yo no quiero vender eso, yo no quiero ceder el contrato, yo no quiero parar este proyecto por X o Y razón. Y hay que ajustarse, ¿cierto? La único que no tiene solución es la muerte. El resto de cosas, a veces uno se enreda y pues no sé cuál sea tu edad, José Armando, pero en la medida que uno se va volviendo más experimentado, como dicen por ahí, sabe más el diablo por viejo que por diablo, es que la vida va resolviendo las cosas. O sea, no hay que angustiarse, no hay que estresarse, no hay que pelear, hay que obviamente ser responsable, pero la vida también va resolviendo poco a poco y va aclarándose la luz, digamos, para uno atender pues las circunstancias que se le van presentando, pero el consejo profesional es una de las formas en que uno también puede soportarse, o un consejo objetivo, puede que no sea pues un profesional pero una persona que sea prudente, ¿cómo se llama? Objetiva, también es útil pues en algún momento para uno pedir una segunda opinión y saber pues como una separación. Por ejemplo, hay gente que dice, me separo, no me separo, ¿qué hago? Y mis hijos todavía están chiquitos o no sé qué vainas. Entonces son decisiones complejas y financieramente tienen un costo. Entonces, todo eso es lo que hay que sopesar y no perder de perspectiva mis prioridades. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer y dejar como trascender más allá, ¿cierto?, de lo que yo soy como ser humano en mi familia y en mi sociedad, por así decirlo. Espero, pues, voy a continuar, pero espero de alguna forma haber sido útil en la respuesta que me estás pidiendo. Bueno, sí, voy a señor. seguir. Una preguntita ahí conexa sería, Sí. qué señales tengo que identificar para decidir tomar la asesoría financiera? No, es que en el caso de los fondos privados que todos manejan asesores, es nuestro trabajo. O sea, todos estamos, la compensación de uno viene por los productos que la persona tenga. Si tiene una pensión obligatoria, que por ley pues se tiene, ese asesor se supone debe estar entrenado. Seguramente hay diferencias de asesores, ¿cierto?, en cuanto a su compromiso, sus conocimientos, su disponibilidad, pero pues ahí están y no tienen costo y hay que usarlos, hay que aprovecharlos. De eso se trata, pues, y se supone que es gente, somos pues gente que estamos entrenados, que tenemos información y que pues estamos para precisamente ayudar a la gente a buscar claridad y avanzar en esa construcción, digamos, de su proyecto de vida, por así decirlo. Entonces, Okay. en cualquier Gracias. momento. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer en mi plan financiero? Y como les decía, arranque con uno chiquito, no importa pues tener un plan financiero sofisticado como pues el de un gran magnate, eso seguramente puede que uno ni lo haga en la vida, pero sí hay que tener mis cuentas organizadas, ¿cierto? Entonces, así sea en el corto plazo, así empiecen por el próximo año, ¿cierto? Entonces, todos los que hemos trabajado en empresas, uno sabe que hay que hacer el presupuesto del siguiente año. En la casa de uno también, uno debe hacer el presupuesto del otro año y por ahí mi presupuesto mensual. Entonces, yo tengo que visualizar qué es lo que quiero lograr. Miércoles, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, por decir algo, y todavía pues está de colegio, todavía le faltan unos años, entonces yo sé que de aquí a allá pues la cosa se va a poner de pronto más complicada, pero si yo lo tengo claro, pues yo comienzo a trabajar en el tema. Eh, eh, tengo que hacer mi diagnóstico, ¿cierto? Mi diagnóstico financiero. Obviamente ahí vuelve y juega. Claro, si yo hablo de salud física, por así decirlo, pues uno puede irse con los remedios de la mamá o de la abuelita, lo que le enseñaron a uno, y entonces uno tratar de curarse. Pero si va uno a un profesional, pues seguramente esa persona sea más
provechosa, digamos, me va a tener un costo, por así decirlo, pero va a ser más provechoso en lo que yo voy a tener. Y si tengo una dolencia pues complicada, pues simplemente tengo que ir al médico. O sea, ahí puedo escatimar en eso. En el tema de platas es igual, o sea, yo puedo hacer mi propio diagnóstico y háganlo, digan, lleven sus cuentas, hagan un presupuesto y tengan su flujo de caja de cuánto me gasto y cuánto, uno sabe pues cuando no le alcanza el sueldo de que pues no me gasté más de lo que me gané, pero yo tengo que saber cuáles son mis activos, o sea, qué cosas son mías, qué pertenencias tengo, cuáles son mis pasivos, mis deudas, cuáles son mis ingresos y cuáles son mis ingresos, y por ahí sacar cuál es mi capacidad de ahorro. Ahorita les voy a dar unos tips que seguramente les puedan ayudar en su día a día para que tengan alguna capacidad de ahorro. O sea, los que ya están ahorrando van por buen camino, sean un poquito más exigentes con ustedes mismos, y los que nunca han ahorrado, empiecen por ahorrar algo, así sea una alcancía, por así decirlo, pero guarden plata, no se acostumbren a vivir del crédito, y sobre todo a la gente joven que está empezando, pues esa es una falencia. Y normalmente pues cuando uno empieza una carrera profesional y comienza a trabajar, y normalmente puede uno ir avanzando, pero en el tema financiero puede uno estar equivocándose en la forma como estoy construyendo pues ese futuro financiero, esa libertad financiera para pues más adelante. Entonces, tengo que definir un objetivo, tengo que darles prioridad. Fíjense, acuérdense en los cuadritos, la escala de Maslow, el círculo de la vida, todo eso. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cierto? Que uno, por poner ejemplos que creo que los puedo hacer sin mencionar gentes, algún cliente, ya me acuerdo, que llegó de jefe personal a algún concesionario y decía, hombre, nosotros, tenía 2 niñas de colegio que llevan por la universidad, dijo, nosotros hemos hablado y nos merecemos irnos de viaje y nos vamos a ir de viaje. Yo le dije, oiga, pero las niñas, cuando empiecen para la universidad, ya ha pensado en eso, cómo se va a hacer, no sé qué. Al cabo de los años me lo volví a encontrar, ya no tenía trabajo y estaba saltando matones, porque obviamente, en lo que les decía ahora, a uno los seres humanos tendemos a creernos inmortales, y lo hablo también desde el punto de vista productivo, laboral, y resulta que los trabajos se acaban, las empresas pueden quebrar, pero obviamente siendo uno empresario, digamos, se somete a otras cosas, pero pues es bien interesante si lo logra uno hacer, y en la etapa productiva se va pasando, o sea, hay que aceptar que el curso de la vida sigue su camino, que es implacable, y que no va a estar uno todo el tiempo. Pues conozco otro caso de alguna persona que dice, no, yo voy a trabajar en el ministerio hasta los 70 años, quién sabe si lo dejen quedar hasta allá, ¿cierto? Y quién sabe pues en los compromisos que está adquiriendo, si sean los más prudentes y convenientes para hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿cuál es mi objetivo? El tiempo que me voy a poner y la meta, y cómo me voy a comprometer a eso, que vamos a ver, por ejemplo, esta es una forma en que se puede trabajar, y es decir, hombre, yo quiero, el segundo punto, por ejemplo, el del colegio, que ustedes saben que hoy en día piden bonos en los colegios, ¿cierto? En algunos colegios, y yo quiero que mi hijo estudie en colegio bilingüe y no sé qué, pero el bono me vale X cantidad de dinero. Y resulta que el bebé pues tiene 1 año, acaba de nacer, qué sé yo, pero si yo lo tengo claro, yo digo, hombre, yo voy a comenzar a hacer un ahorro mensual, con eso yo tengo ese dinero, o lo mismo podríamos pensar aquí de la universidad, ¿cierto? Si a mi hijo o hija le faltan 5 años y yo sé que el semestre me va a costar X plata, ¿cuánta plata tendría que ahorrar? Porque una cosa es el ideal y otra cuánto puedo ahorrar, pero por lo menos empezar por algo que es mejor que nada, pues para poder uno lograr eso. Y en la medida que uno va entrando en esa disciplina, se va dando cuenta que lo va logrando, y hay mucha gente que se sorprende de haber logrado cosas que no creían que fueran capaces. Entonces, cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de que yo voy a tener una libertad financiera, no es solamente con la cantidad de plata, de dinero, de patrimonio que yo voy a tener,
sino cómo hago yo para mantener mi calidad de vida, ¿cierto? Que era lo que les hablaba antes con el equilibrio de la felicidad que yo debo tener. Que yo no puedo ser un tipo amargado, pues una persona amargada de que no tengo lo que tienen otros. Si me estoy comparando, pues ahí estoy complicadísimo. Pero por lo menos mi calidad de vida, o sea, yo quiero mantener mi calidad y mi familia que mantenga su calidad de vida en el tiempo. Entonces, lo que yo tengo que en mi plan financiero prever es cómo hago para asegurar que esos ingresos que se necesitan los logre conseguir o tener para cuando se presenten esos casos que sé que me van a llegar. O sea, si yo tengo hijos, yo sé que ellos van a entrar a la universidad tarde que temprano. Entonces tengo que seguramente prepararme para eso. O si quiero, decía antes un ejemplo, tener un carro o hacer un viaje, lo mismo, o sea, no que sea un impulso de que, hombre, recibí un incentivo, un bono, y entonces me enloquezco con el bono porque, y así somos los colombianos, pues por lo menos, pero yo creo que sucede entre los latinos en general, que con la plata de las cesantías, por ejemplo, la gente no le acaban de pagar las cesantías y ya está pensando qué hacer con ellas, a dónde vamos a viajar o qué mueble es el que necesitamos para comprar. Y pues sí, todos estamos provocados y queremos mejorar en nuestras cosas, pero si uno sabe, si lo tiene escrito, o sea, escríbanlo por ahí en un papelito, si sea para ustedes solos, si no lo quieren compartir por ahora con su familia, pues con su esposa, su pareja, lo que sea. Pero escriban sus planes, escriban sus prioridades y váyanlas organizando, que eso ayuda, y actúen sobre todo, o sea, en el tema monetario, actúen en consecuencia, endéudense menos y ahorren más, ¿cierto? Es como el resumen, por así decirlo, de planeación financiera. Entonces, yo tengo que analizar mis circunstancias, ver cómo son mis ingresos y mis egresos, realizar un diagnóstico que hablábamos ahora, ¿cierto? Hay muchas herramientas para esto, pero aquí les listo algunas que son, primero, cuando yo digo, no, es que mi sueldo es de, no sé, 5 millones, 10 millones, lo que sea, pero resulta que esa no es la plata que a mí me entra, porque a mí me descuentan de un montón de cosas, y si tengo un crédito por ahí o si tengo que pagar tarjetas, entonces todo eso lo tengo que descontar ahora si yo hago declaración de renta, supuestamente ahí salen unos números y dicen, no, usted recibe estos ingresos y tiene estos egresos, pero en el día a día, en el mes a mes, yo sí sé, si hago mis cuentas juicioso, cuánto me está entrando neto y cuánto me estoy gastando para poder hacer el cruce, ¿cierto? Entonces, ahí hablo yo de los dos primeros puntos, mis ingresos, mis egresos, lístenlos. Hay inclusive aplicaciones, si ustedes se meten a Google Play, ahí salen aplicaciones en donde uno puede llevar los gastos. A mí me parecen un poquito sofisticados, pero obviamente hay gente que le gusta el tema, pero yo creo que con una hojita de Excel es suficiente. Entonces, hagan una lista de su presupuesto y metan ahí, yo no sé pues cómo hace cada quien para llevar su control, por ejemplo, de los servicios públicos, porque a veces uno puede domiciliarlos si es de que se los descuenten por derecha de la cuenta pues que uno tenga de ahorros o lo que sea, pero muchas veces o no las puede uno domiciliar o hay otros gastos que no están ahí, que toca tenerlos en cuenta para uno poder gastar. Entonces hay que tenerlos en cuenta para saber uno cuál es mi flujo de caja, o sea, cuánto me entra y cuánto me gasto. Y mirar si ese saldo es positivo o negativo. Entonces, este es otro tip importantísimo para que ustedes cuando, mejor dicho, les hago el resumen de cualquier especialización financiera, de cualquier curso en temas financieros, en las empresas o en las personas, se resume a esto. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ser más productivo, ¿cierto? Si estoy hablando de una empresa, si yo soy el gerente de una empresa, yo tengo que hacer esa empresa más rentable. En mi tema personal igual. Si yo quiero que mi familia prospere,
y ya está claro que no es solo económicamente y que hay otras variables que considerar ahí, pero si me estoy concentrando en el tema de platas, yo necesito que mi familia tenga una buena calidad de vida. Entonces, yo tengo dos caminos: o aumento mis ingresos o disminuyo mis gastos. Por ahí la resta es lo que me da pues la utilidad o si es positivo o negativo. Entonces, ese es un tema en el que tengo que concentrarme, de cómo hago para aumentar mis ingresos. Yo puedo conseguir mi otro trabajo, yo puedo, ahorita vamos a ver otras opciones, yo puedo, qué sé yo, tener alguna franquicia, dictar clases, tener algún emprendimiento, o por el lado de los gastos, oiga, mi tarjeta de crédito está que crece, pues porque es que yo me provoco cada vez que salgo o alguno de los míos de las cosas y resulta que ese ritmo de vida no es el que podemos llevar, mi realidad es otra, entonces polo a tierra siempre. El balance y el PIG, supongo que todos ustedes están con ese tipo de definiciones ya conocidas, pero entonces yo tengo que ver qué activos míos son productivos, si mi nivel de deuda es adecuado o me estoy excediendo. Yo no puedo meter a mis hijos en un colegio que no es el de ellos porque mi plata no me alcanza para eso, por así decirlo. Y lo otro son si mis deudas son buenas o malas. Si yo estoy yendo a conciertos cada semana y todo eso lo estoy pagando con tarjeta de crédito, yo creo que esa no es una buena deuda, ¿cierto? Pero si yo de pronto estoy en un emprendimiento y resulta que estamos, qué sé yo, me compré un Uber, un taxi, alguna cosa, seguramente eso puede ser más interesante porque me va a generar un producido, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre lo que tengo y lo que debo es lo que debo estar yo controlando, y es distinto. Una persona joven que está empezando seguramente puede endeudarse más sin que sea esa la recomendación, a una persona que ya tiene sus hijos por empezar a la universidad o algo, pues tiene ya que actuar de otra forma, ser más responsable y visualizar pues cómo va a cumplir con esos compromisos. Y el PIG es cómo manejo mi dinero, ¿cierto? Si estoy generando riqueza, si puedo lograr una libertad financiera, si tengo claro, digamos, cómo es que voy a ir matando esas deudas y poniéndome al día, y si mis ingresos, mis fuentes de ingresos, pues porque cuando las familias van creciendo, tienen su más y sus menos, ¿cierto? Cuando ya un muchacho sale de su universidad y empieza a trabajar, pues obviamente ya es algo que se le quita a uno de encima y que seguramente ya comienza uno a ver las cosas de otra forma. El resumen, entonces, es mi capacidad de ahorro, que es lo que me va a permitir que yo logre mis metas. Entonces hay que construir eso, hay que tener una capacidad de ahorro, acostumbrarse uno, como decían las abuelitas antes, no sé si ustedes vieron o saben de esos casos, pero ellas tenían bolsillitos para cada cosa. Este era el del mercado, este era el de las medicinas, entonces hay que tener una cultura de ahorro, hay que guardar y no gastarme todo lo que recibo. Entonces, pues yo les decía una hojita de Excel, hay muchas formas por ahí, formatos que uno puede seguir, pero es hacer pues sus ingresos, sus gastos, y cuando uno se sienta al día, digamos, hay estudios que demuestran que hay gente que es mucho más impulsiva o compulsiva pues en el gasto, otros, y lo decía en términos generales, las mujeres tienden, no todas, a excepciones, pero tienden a ser más previsivas y pensar más en su familia, pensar más en el futuro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La teoría dice, aquí inclusive está el 15%, pero hay, ¿qué se dirá? Personas pues o autores que hablan de que en el tema financiero uno debería ahorrar hasta el 30% de sus ingresos, pero eso es para altos ingresos, ¿cierto? Pero digamos que un buen promedio es que uno debería pagarse. No sé si ustedes han leído a un autor que se me escapa el nombre, de Padre Rico, no me acuerdo tampoco el nombre de la obra, pero habla de que hay que pagarse uno primero.
pagarse uno primero, que es no estar viviendo por encima de mis posibilidades, sino que yo de lo que recibo algo guardo. Esa es la plata mía. Lo demás es de los demás, porque yo la estoy gastando. Me entra, pero la saco para otro lado. Pero si yo la estoy guardando, ese sí es mi patrimonio. Eso es lo que yo estoy empezando a construir y a tener para futuras eventualidades o para construir mis proyectos de vida. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Tengo que ahorrar, pero para poder ahorrar tengo que tener una capacidad de ahorro, ¿cierto? Pero maten las deudas malas, o sea, busquen dónde es que están pagando más intereses y a esa denle prioridad para pagarlas. O las que son más chiquitas, páguenlas primero y con eso ya se van poniendo al día con las otras. Entonces, el tema de seguridad financiera no es de que yo tengo que ganar pues el sueldo de un congresista para poder hacer un plan financiero, no. La clave es cuál, yo gastar menos de lo que me gano y tratar de ahorrar algo para que eso me sirva para poder elaborar mi plan de vida. Entonces, este es un ciclo de vida promedio, no sé si ideal, pudiera uno decirlo, de lo que sucede en una persona. Entonces, digamos que cuando uno empieza la universidad, ¿cierto? Muchas veces hay gente, pues en nuestro medio no es tan fácil, pero pues empieza ya a tener algún ingreso, se empieza a tener alguna forma de recibir algo, pero obviamente la mayoría dependen pues de su familia para poder pagarse, digamos, esa universidad. Se tiene el primer trabajo y comienza uno a recibir unos ingresos, algunos a guardarlo, otros a gastárselo, ¿cierto? Viene el matrimonio, en muchos casos, hoy en día pues mucha gente no se quiere casar, es muy respetable, vienen los hijos y viene la construcción de un patrimonio. Entonces, como dicen por ahí, tener casa no es ninguna riqueza, pero no tenerla es demasiado pobreza. Entonces, hay que buscar uno tener sus propias cosas, su patrimonio. El vehículo pues es relativo, pero hay otras prioridades, hay otras necesidades que ya vimos que son importantes. Entonces, hay circunstancias de que pues hay gente que le va mejor que a otras y pues pueden hacer unos ahorros, pero hay mucha gente que no sabe manejar el dinero y en esta etapa de productividad, cierto que es cuando empiezan a crecer el patrimonio, también pueden empezar a crecer las deudas. Entonces es lo que hay que saber manejar para que con un adecuado balance yo sepa hasta dónde endeudarme, porque endeudarse no es malo, pero por ejemplo ahorita con las tasas de interés como están complicadísimos, y ahorita es momento de más de comprar que de vender. Si usted quiere vender algo ahorita está complicado, pero si tiene el dinero para comprar es el momento. Entonces viene después, si uno antes de aprender a hacer inversiones tiene uno que aprender a ahorrar. Si uno habla de que yo quiero invertir, que hay gente que uno la oye y dice, no, yo ahorita el euro está muy barato, entonces sí se va a subir y yo no sé qué, pero resulta que ni siquiera ahorra, pues cómo se va a meter a manejar platas que son de él, por así decirlo. Entonces, primero hay que aprender a ahorrar y después tengo que seguirme educando financieramente para saber cómo hago que ese dinero me produzca mejores rendimientos. Hay un dicho por ahí que dice, plata llama plata. Pues claro, porque es que la gente la cuida, la gente la trabaja. O sea, los que tienen dinero, en la mayoría de los casos, claramente puede haber gente ahí deshonesta que le ha hecho quién sabe cómo, pero la mayoría de las veces es gente que la ha trabajado, es gente que ha sabido ser disciplinada, que ha sido organizada, que ha sido exitosa en sus negocios, en fin, y que sabe manejarla y cuidarla, y normalmente es gente que está buscando bienestar financiero y crecimiento, y se sorprenderían ustedes que muchas veces no es personal, sino de ayudar, digamos, a desarrollar su sociedad o su país, o en fin. Hay un momento en donde ya uno, si adquirió una hipoteca o algo así, termina de pagar la casa. Hay gente que a veces comete muchos errores ahí.
Una, por ejemplo, digo con mucho respeto, que no sé en el auditorio, venga, miramos cuánta gente hay ahorita, 15, bueno, sí hay gente, pero no hablo de casos particulares, pero hombre, en el trabajo de uno también lo ve. Entonces hay gente, la plata, como decían en una novela por ahí, la plata es sucia, la plata también tiene sus bemoles. Entonces, pero les va bien y entonces les da por buscar a los hombres, en algunos casos, muchachitas jóvenes y dejan a su familia, tienen hijos y arranque otra vez con el muchachito, pues son abuelos teniendo hijos, entonces pues son los clientes que le compran a uno seguros de educación y cosas de esas, porque saben pues que de pronto no van a alcanzar a estar para esos momentos, pero en la teoría, digamos, o lo que se destila, o lo que se supone es una situación ideal, es de que llega un momento en que yo ya pagué mi casa, pagué mi vehículo, tengo mis hijos, pues si los tuve ya grandes, en fin, o si yo estoy en este momento, porque es que la gente, como les decía yo, se creen inmortales y resulta que el tema de la edad es una realidad, digamos, hay una discriminación que puede ser injusta y todo, porque yo creo que el tema de desactualización es más por conocimientos y por pereza, o qué sé yo, por así decirlo, o a veces por falta de oportunidad, pero muchas veces ya uno no va a seguir creciendo igual que como creció en alguna época de su vida, y se meten a deudas, a volverse a meter en unos compromisos que obviamente tan pronto se quedan sin trabajo, pues se les arma el zaperongo porque no son capaces de resistir, digamos, esa dinámica o ese supuesto crecimiento que iban a seguir teniendo en sus ingresos para esos nuevos compromisos financieros que adquirieron. Entonces, ese equilibrio, cuando yo hablo con mis hijos, por ejemplo, yo tengo una teoría y es de que el éxito de una persona no es solo su bienestar económico. Seguramente todos conocemos gente que le ha ido muy bien en su vida laboral, que han hecho, pero que en su vida personal y familiar son un desastre. Entonces, todo tiene un precio, hay que saberlo manejar, es respetable el camino que cada uno tome, pero hay que saber equilibrar eso y buscar ese equilibrio, esa felicidad, esa tranquilidad, ¿cierto? En lo que seguramente podamos todos tener hacia nuestra vejez, y es de estar tranquilos y sin ponerles problema a los demás, sino que uno mismo pueda valerse por sí mismo y ojalá tener un patrimonio que uno pueda transferir, digamos, para dar algunas bases, que eso también es muy relativo. No sé si ustedes han visto que muchos de los grandes millonarios del mundo no les dejan a sus hijos las cosas, porque saben que eso de pronto puede ser, y hay también estadísticas, digamos, que muestran que las empresas a la tercera generación mueren, porque lo que hacen es dañar esos negocios y no seguir con el mismo empuje que tenían al principio. Entonces ahí hay unas, ¿qué se dirá? Manejos o teorías o formas de pensar de esos patrimonios, cómo los manejo, pero indudablemente es mejor pensar que uno puede ayudar en algo a los de uno, ¿cierto? A irse uno y dejarles a ellos, pues, digamos, facilitarles esa transición con responsabilidad para que ellos continúen, pues, con crecimiento y con, digamos, una buena calidad de vida. Y si uno tiene nietos, pues con más veras. 6 palancas para optimizar el plan financiero. Como les digo, hay muchos tips, pero estos vamos a hacerlos rápido, que ya se acabó el tiempo. Entonces, hay un tema de tiempo, vamos a ver un ejemplo rápido, de interés compuesto. El tema de inflación no voy a entrar a él, todos creo que hoy en día estamos muy conscientes de lo que significa la inflación. El tema tributario también es todo otro mundo que se puede trabajar y que hay mucho por hacer ahí. Y como les decía, la gente que tiene altos ingresos sabe cómo optimizar sus beneficios tributarios. El tema de las deudas, que han visto que he insistido mucho en eso, y el tema de los riesgos, que algo vamos a ver.
En el tema del tiempo, tenemos aquí un ejemplo que son 3 personas de la misma edad, todos nacieron en el 76, pero que empezaron a ahorrar en momentos distintos, ¿cierto? La una empezó mucho más joven que los otros, y los años que eran ahorrando son inversos al tiempo a la edad en que empezaron a ahorrar, por así decirlo. O sea, la persona que empezó más joven solo ahorró 6 años, y la persona que empezó más grande a hacer sus ahorros duró más años ahorrando. Todos ahorraron la misma cantidad y la tasa fue exactamente igual. ¿Qué pasa con los números o con las cifras? Que la que más plata hizo fue la que empezó más temprano, porque es que ahí hay un tema de tiempo. O sea, el dinero en el tiempo, y cuando se maneja, pues no es mantenerla debajo del colchón tampoco, sino que se sepa manejar en buenas inversiones, produce mucho más dinero que el que ahorró más plata, pero de forma más reciente. Entonces no le va a producir lo mismo. Entonces, el tema del tiempo es clave. Por eso, cuando uno empieza a cotizar, por ejemplo, en pensión obligatoria desde muy joven, eso le ayuda a uno mucho, que cuando hay mucho profesional independiente que quieren empezar a cotizar a los 40 y ya se perdió un poco de tiempo que no van a ser recuperables. Libertad financiera, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar cómo generar ingresos, no cómo generar gastos, que eso es muy fácil. Entonces, si yo aprendí a ahorrar y yo ya tengo un capital, yo puedo hacer inversiones, yo puedo hacer manejos, yo tengo que seguirme educando financieramente y aprender cómo es que funciona el mundo de las inversiones, pues. Yo puedo tener otra propiedad, yo puedo tener algo que me genere otro ingreso, puedo tener un local, puedo tener otro apartamento, puedo tener algo que me genere un ingreso, o puedo hacer un emprendimiento, hay franquicias, hay cosas, así sea tener otro trabajo, digamos, eventualmente en nuestro medio pues no es fácil, pero muchas personas uno ve que se la rebuscan, como uno dice, y logran mejorar pues sus circunstancias económicas para su propio bienestar y el de sus familias. Y cuando hablamos de interés compuesto, voy a irme a la gráfica de una vez, es de que si yo tengo un capital de 2 millones de pesos y yo no lo saco nada, sino que dejo que los mismos intereses generen rendimientos sobre esos intereses, pues obviamente al cabo del tiempo, aquí estamos hablando de 5 años, muestra, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 12 años, al cabo del tiempo, si yo no saco los rendimientos, mi capital, mi patrimonio es mucho más alto a que si yo estoy sacando los rendimientos, o a que si yo simplemente tengo ese dinero en una cuenta de ahorros, por así decirlo, pues que no me produce ningún interés y que va perdiendo en el tiempo pues su valor. Entonces, el interés compuesto es toda una teoría, es toda una dinámica que es importante entenderla, conocerla. Me imagino que en las ingenierías, pues muchos de ustedes para efectos de proyectos vieron el tema de finanzas, de interés compuesto, y es interesante repasarlo, entenderlo y saber que así es como funcionan las inversiones. Y el tema de las deudas, que ya lo he tocado varias veces, pero es importante que yo sepa adquirir mis activos, que tenga deudas buenas, que no me vaya a gastos suntuosos, que no sepa manejar tasas de interés. Por ejemplo, ahorita mientras las tasas están así de altas, no usen esa tarjeta de crédito, a menos pues que sea una emergencia crítica, pero guárdenlas, escóndalas, no carguen con ellas. Si es el caso y tienen muchas tarjetas, cancelenlas, eso con una sola tarjeta es suficiente, pues depende de cada quien, pero necesitan otras, pero más de 2 sí es, y una sola es suficiente, eso no. Y lo mismo los plazos, cojan el más cortico posible. Es más, ustedes no sé si lo sepan, supongo que sí, si uno la tarjeta de crédito la usa como medio de pago y uno pone siempre que a una cuota, no le cobran intereses. Entonces es una forma también de uno solventar alguna emergencia que no tenía el efectivo, pues o no tenía, pues páguela a un mes y no le cobran intereses y no se endeuda ahí no hace crecer pues esa cuenta.
Entonces, hay deudas buenas y hay deudas malas, ya he hablado de eso, para que pues lo tengan muy en consideración. Me voy a concentrar en las deudas malas, que son las que lo hacen a uno más pobre. Hay gastos hormiga, que llaman por ahí, que es, hombre, a mí me gusta salir a tomarme el cafecito todos los días con una pastelito, yo no sé dónde, no sé, obviamente de pronto puedo parecer mi chicato, pero es el ejemplo que se me ocurre ahorita, de que hay cosas de que si yo me voy a Juan Valdez, de pronto ese mismo tintico yo me lo puedo tomar en otro lado, y si es todos los días y yo voy, son gastos hormigas, ¿cierto? Que si uno lo sumara, viajes no planeados o artículos de consumo, miércoles, es que salió el último celular y yo tengo que tener ese celular porque es que es lo máximo y no sé qué, y resulta que el celular a uno le dura 2 o 3 años siempre. Entonces, ¿para qué compro el más sofisticado que me va a hacer gastar más plata y por que los demás me vean o qué sé yo? De pronto eso no es la mejor forma en que yo debo manejar mis recursos, mis ingresos que me han costado tanto trabajo. Aquí hay otra información que es interesante, ya les dije lo de las tarjetas de crédito, ya les dije la forma de matar deudas, ¿cierto? De coger la de intereses más grande para que se acabe esa primero, o los gastos chiquitos que sé que la acabo rápido y con eso voy amortizando la otra, cómo me voy poniendo al día. Ver cuáles son las deudas, pues que definitivamente no debo volver a meterme o debo tener en control o debo tener mucho cuidado. Y en el tema de riesgos, entonces, tengo que tener en cuenta que siempre van a haber emergencias. Si tengo la posibilidad de tener un complemento de cobertura médica, pues es importante. Hay seguros de vida. Nosotros, por ejemplo, manejamos un ahorro con seguro que le devuelven a uno la plata. No es como los seguros normales que uno paga y se acabó, y si no pasó nada, no se perdió esa platica, por así decirlo. Aquí, si la gente, si no se presenta ningún siniestro, esa plata se la devuelven a uno, pero hay que pensar en que uno se va a envejecer, por un lado, o de que puede tener un imprevisto invalidez. Mientras uno esté cotizando en pensión, uno tiene derecho a si hay invalidez o si hay muerte también, para que ustedes sepan pues de que hay un seguro. Tanto el privado como el público tienen ese cubrimiento, pues que uno está protegido. Por eso es importante estar cotizando todo el tiempo. Y lo otro ya es en el tema de los bienes personales, pues un carro, una casa, pues la idea es tener un seguro por si se presenta algún siniestro. Y lo otro, cuando hay recursos importantes o patrimonios grandes, y pues así hayan chiquitos, ustedes han oído o ven en la realidad de que una familia por 100 pesos se vuelve un lío, eso. Entonces el ideal es que uno arregle las cosas o le diga a los de uno, papá, mamá, el que sea, arregle esto, venga, hagamos papeles, pues que usted ya está pues llegando, no sé, pues seguramente el ciclo de la vida, nadie sabemos quién va en la lista primero, pero organicemos esto para que no nos deje el lío y aclaremos siempre las cosas. Si hay una separación, igual es mejor ir a papeles y arreglar las cosas y no dejar ahí, porque cuando la gente se organiza, y casos de esos vemos todo el tiempo, no es que yo no me separé, sino por papeles, yo no hice el divorcio pues completo, y entonces resulta que hay un poco de gente ahí que enreda la vida y que no deja que las cosas se den como uno quería, sino que lo dejó uno al azar y a la buena de mi Dios, que Él proveerá y que Él será el que resuelve las cosas. Entonces, hay que hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa si tiene uno hijos? Pues uno sabe que es más inquietante eso. Si a mí me da una enfermedad o tengo un accidente o que pasa algo, ¿cómo hago para garantizar la educación de mis hijos, cierto? Y sabiendo que en esa etapa yo ya voy a estar mayor y voy a estar más complicado para conseguir trabajo, lo que sea. ¿Qué pasa si tengo un accidente, una enfermedad? ¿Y qué pasa si hay un problema de daños, digamos, de un accidente en el carro o en el hogar, que hay un incendio o hay un robo? Pues el ideal, en la teoría dice, yo tendría que tener blindado todo eso, pero obviamente en la práctica la realidad de cada quien es distinta, pero es información que me parece que es importante que ustedes la tengan por ahí dentro de su radar. Resumen, para lograr mis metas necesito un plan. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr?
acuérdense de prioridades, empiecen con pasos de bebé, no importa, pónganse en objetivos corticos, aprendan esa dinámica de cómo yo cumplo un objetivo con base en mi ahorro, ¿cierto? Voy a proponerme que con mi familia me voy a ir el próximo fin de año para X party y voy a ahorrar esa platica para que no sea endeudando, sino que yo ya la tenga lista. Entonces, tengo que analizar mi salud financiera, tengo de dónde ahorrar. O sea, si estoy en balance positivo, son mayores mis ingresos que mis deudas, o cómo empiezo a corregir por ahí, porque de pronto mi plan inicial es póngase al día en sus deudas, ¿sí? Póngase en negro, pues deje de estar debiendo tanta plata y póngase al día. Entonces, ¿cómo hago eso? Y establezco mi plan y lo estoy monitoreando, lo estoy revisando, ¿cierto? Estoy en una dinámica permanente, porque esa es la vida dinámica, y voy ajustando el tema económico a mis temas personales. Entonces, muchas gracias, estoy para servirles, y el que quiera la presentación o mayor información, con mucho gusto. Para eso es que trabajamos con mi señora y lo hacemos con mucho entusiasmo y sin ningún compromiso. No sé si hay preguntas. Perfecto, ingeniero Edgar, muchas gracias por sus aportes. Efectivamente, como lo comenta el ingeniero Edgar, en este momento vamos a abrir el espacio para preguntas. Recuerden que sencillamente, si desean formular alguna inquietud o algún aporte, levantamos la manito y con mucho gusto habilitamos el micrófono. O también pueden hacer sus aportes en el chat de esta reunión. Entonces quedamos muy atentos. Y bueno, sí, efectivamente, esa era la pregunta, ingeniero, saber si pudiéramos compartir este material. Entonces, ya nos dio respuesta a aquellas personas que deseen obtener este material o mayor información. Aquí tenemos los datos de contacto del ingeniero Edgar. Lo pueden contactar directamente o a través de nosotros, y con mucho gusto serviremos de puente. Y con toda confianza, si alguien dice, yo no quiero que me llamen y que me visite, yo quiero la información, listo, yo le mando la información, no hay ningún problema, tranquilo. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí estamos recibiendo en el chat, felicitaciones, ingeniero, excelente presentación. Bueno, veamos a ver. Bueno, invitarlos a que nos sigan acompañando en las próximas actividades. La próxima semana continuamos con más presentaciones de calidad. Bueno, ingeniero Edgar, al parecer no tenemos ninguna manito levantada. No sé si quiera hacer un último aporte y damos por terminada la actividad. Simplemente despedirme, agradecerles, pues, porque sé que permanecieron ahí la audiencia, a ti, Manuela, Gina, y a la persona José Armando que hizo sus comentarios, que son bienvenidos, que muchas gracias. Mi Dios me los bendiga, y pues espero que esta información sea práctica y útil en alguno de los consejos, pues, que les dimos por ahí. Claro que sí. A usted, ingeniero, nuevamente muchas gracias de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros. A todos nuestros participantes, feliz fin de semana y estaremos en contacto. Hasta Muy luego. buena tarde. Hasta pronto.